Hermanos, esta noche yo quiero usar este pasaje para hablar sobre el tema el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta todos los testimonios que tenemos acerca de la persona del Señor Jesús? Ayer un grupo de jóvenes me invitó a compartir la palabra con ellos. Me pidieron hablar acerca de la resurrección, diciéndome que algunos de los jóvenes estaban bastante preocupados por esta pandemia y el temor de la muerte, y querían que yo predicara un mensaje evangelístico para animar a los jóvenes a creer en el Señor. Me dieron el pasaje para predicar también, Juan capítulo 11, versículos 25 al 27, donde el Señor Jesús, hablando a las hermanas de Lázaro que había muerto, las hermanas reclamando por qué no había llegado antes para sanar a su hermano antes que muriera. El Señor dijo estas palabras: el que creyere en mí, aunque muera, vivirá. Qué palabras, ¿no? Aunque muera, aunque esté muerto, va a vivir con tal que crea en mí. Eso nos señala la tremenda importancia de creer en Cristo. No hay cosa más importante en esta vida que podamos llegar a creer en el Señor Jesús. El apóstol Pablo en Romanos dice que con nuestras bocas confesamos que Él es el Señor y con nuestros corazones creemos en el Señor Jesús. Pero Pablo también hace una pregunta interesante en Romanos 10. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Y es una gran verdad, ¿no es cierto? Porque no es posible creer en alguien si en primer lugar no has escuchado su nombre y en segundo lugar si no has escuchado muchas cosas acerca de él. Esta noche es tan importante creer en Cristo. Pero la pregunta que muchas personas se hacen es: pastor, pero ¿cómo creer? ¿Cómo puedo creer en alguien que vivió hace 2000 años y no se le ve ahora aquí en la tierra? ¿Cómo puedo creer en Cristo? Bueno, permítame esta noche señalar que cuando Cristo vivió en la tierra hace 2000 años, no todos creyeron en Él tampoco. Así que creer en Cristo no depende de haberlo visto personalmente. Porque muy triste cuando leemos en los evangelios y el pasaje que Raúl ha leído esta noche, habían muchas personas, especialmente los líderes judíos, que no creían en Cristo y no querían creer en Cristo. La pregunta es ¿por qué? Por la misma razón por la que muchos no creen en Cristo hoy. No quieren creer. No les conviene creer. Ahora, hace 2000 años, los judíos estaban desesperados por la llegada del Mesías. Estaban sufriendo mucho bajo los romanos. Habían profecías en el Antiguo Testamento que un día el Mesías iba a venir y Él los iba a salvar de todos sus problemas. Y los judíos estaban ansiosos que el Mesías llegue. Pero cuando Jesús de Nazaret apareció y proclamó ser el Mesías, los mismos líderes judíos que lo estaban esperando rehusaron creer en él. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus propios conceptos de cómo debía ser el Mesías. Y francamente, el Señor Jesús no cumplió con sus expectativas. Por eso no querían creer en él. Aquí en Juan capítulo 5, unas semanas antes hemos
escuchado del momento que el Señor sanó a ese paralítico. ¿Se acuerdan? Que estaba echado al lado del pozo de agua. Y el Señor habló palabras llenas de amor. Le ordenó que se levantara. Y este hombre que había estado paralizado 38 años, se levanta, empieza a caminar. Uno pensaría que todo el mundo estaría sumamente contento. Ah, no los líderes judíos. ¿Saben por qué no? Porque Cristo lo sanó el sábado, el día de reposo. Ahora, la ley de Moisés no decía nada en contra de sanar a un paralítico el sábado. Pero estos líderes judíos habían juntado una serie de tradiciones extras, tradiciones humanas, de lo que se podía y no se podía hacer el sábado. Y Cristo rehusó conformarse a sus criterios. Y para colmo, no solo lo sanó, sino que le dijo: levanta tu colchoneta, esa catre donde él estaba descansando, y anda a tu casa, anda y ve tu familia. Y cuando los líderes judíos encontraron a este hombre cargando su colchoneta el sábado, ya lo querían fusilar. Y cuando se enteraron que Cristo le había ordenado hacerlo, estaban tan molestos con Cristo que lo querían matar. Lejos de creer en Cristo. El versículo 18 del capítulo 5 de Juan dice claramente: los judíos aún más procuraban matarlo, porque no estaba cumpliendo con sus expectativas. Esa reacción de parte de los líderes judíos provoca al Señor Jesús a dar un discurso muy interesante, lo que Raúl leyó hace unos momentos. Y en ese discurso lo que el Señor Jesús hace es lo siguiente: Él reclama a los líderes judíos por qué no creen en Él. Y el Señor indica: hay abundantes evidencias, hay tantos testimonios para que puedan creer en mí, dice el Señor. Hermanos, quiero que entendamos bien algo esta noche. Hay personas que piensan que creer en Cristo es una suerte de salto al vacío, que simplemente tienes que como cerrar tus ojos intelectuales y a toda costa creer. Pero ese no es el concepto de Cristo. Cristo no quiere que nadie venga con ojos cerrados y a ciegas crea en Él. No, Cristo dice: para ayudarles a creer. Hay testigos. Hay bastantes testigos. Y aquí miren algunos testigos que el Señor Jesús menciona. En primer lugar, en Juan 5, versos 32 al 35, el Señor menciona el testimonio de Juan el Bautista. Ese tremendo heraldo, ¿no es cierto? Ese hombre que apareció en el desierto por el río Jordán anunciando el bautismo y luego predicando acerca de la venida del Mesías. Y Jesús dice: Él fue una lámpara ardiendo. Y ustedes, los líderes judíos, iban a escucharle. ¿Y acaso Juan no hablaba de mí? Y aquí estoy. ¿Por qué no quieren creer? Hay testimonios. Y luego, en versículo 36, el Señor dice: bueno, miren, ¿no quieren creer en Juan? Crean mis obras. ¿Acaso no estoy haciendo tremendas obras y tremendos milagros para comprobar que soy efectivamente el Mesías? Escuchemos el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que soy el Mesías.
soy el Hijo de Dios encarnado. Las obras que yo hago son testigos, dan testimonio. Y enseguida el Señor dice, pero hay un mayor testigo todavía que las obras. El mayor testigo es el testimonio del Padre. Versículos 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su aspecto, pero en el bautismo del Señor, el Padre dio testimonio de quién era el Señor Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia. Había bastante testimonios. Y el Señor dice a hombres que veneraban mucho a Moisés, el Señor, para ayudarles a creer en Él, le dice, ¿no creen a Juan? ¿No creen las obras? ¿No creen a mi Padre? ¿Por qué no creen a Moisés entonces? Versículo 45 en adelante, el Señor indica que Moisés también da testimonio. Verso 45, no penséis que voy a acusarles delante del Padre por no creer. Hay alguien que les va a acusar mucho más. Es Moisés, y ustedes tienen esperanza en Moisés. Pero Moisés dio testimonio de que un día el Mesías iba a venir. Un profeta como yo, Dios va a levantar, dijo Moisés. Así que el Señor aquí señala muchos testimonios. Yo quiero solo centrarme por unos minutos esta noche en un testimonio muy particular que encontramos en versículos 39 y 40. El Señor dice, escudriñad las Escrituras. Interesante, ahora habla de la Biblia, ¿no es cierto? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el Señor está diciendo, aquí en la Biblia, claro, él estaba pensando más en el Antiguo Testamento. Las Escrituras dan abundante testimonio de mí. Y saben, me alegro mucho que el Señor Jesús haya mencionado las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hemos escuchado a Juan el Bautista predicar. Nosotros no hemos visto las obras del Señor Jesús. Nosotros tampoco escuchamos esa voz del cielo anunciando que Jesús de Nazaret es el Mesías. Nosotros no veneramos mucho a Moisés para que lo que Moisés haya dicho nos impacte. Pues bien, hay un testimonio que trasciende todo tiempo y todo lugar. Un testimonio universal que Dios ha dado para que todo ser humano en todo tiempo pueda creer en Cristo. Esta noche, querido amigo, no hay ninguna razón por la cual no creas en Cristo, ninguna razón. A lo menos en términos de evidencia, hay bastante evidencia de quién es el Señor Jesús. Voy a tomar unos minutos esta noche solo para resaltar algo de esa riqueza de evidencia en la Biblia acerca de Cristo. No vamos a entrar en detalles, van a poder ver en pantalla los textos bíblicos y los van a poder estudiar en detalle cuando quisieran hacerlo. Los primeros testimonios que quisiera resaltar esta noche acerca de quién Cristo es, para que creamos en Él y creyendo en Él tengamos vida eterna, son todas las profecías del Antiguo Testamento que prepararon el camino para la venida del Señor Jesús. Por ejemplo, hay toda una serie de profecías acerca del nacimiento de Cristo. Empezando en Génesis, el capítulo 3.
enseguida que Adán y Eva habían cometido pecado, Dios entra con una tremenda promesa. Un día, dijo Dios el Padre, un día, un ser humano va a nacer de una mujer y va a aplastar la cabeza de Satanás. ¡Qué tremenda profecía! Que se cumplió en la cruz del Calvario. Porque el apóstol Pablo dice claramente, en la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás y triunfó sobre él públicamente, cumpliendo Génesis 3:15. Una primera profecía que da testimonio de quién es Cristo. Luego ya he mencionado la profecía de Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Moisés es el gran siervo de Dios, el que dio la ley, estableció el primer pacto. Moisés dice, va a venir otro profeta, igual que yo, solo mayor que yo, porque va a establecer un nuevo pacto y va a traer salvación para todos los que creen en él. Así que Moisés anunció la venida y el nacimiento del Mesías. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, hay un texto que habla de la ciudad de Belén, la ciudad de los reyes davídicos y los líderes judíos en el tiempo de Cristo. Estaban seguros que era una profecía que indicaba el Mesías va a nacer en Belén. Miqueas vivió 700 años antes. ¿Cómo sabía Miqueas que Belén existiría 700 años después? Era una pequeña aldea. Pero la palabra de Dios se cumple. Y el Mesías nació en Belén. Así que hay profecías del nacimiento. Y ¿saben qué, hermanos y amigos? Hay profecías de la familia del Mesías. ¿De qué familia va a venir? Porque claro, en Génesis 15 es una profecía tan general donde Dios simplemente dice de la raza humana, algún ser humano. Bueno, eso no es muy específico, ¿no es cierto? Pero cuando avanzas al capítulo 12 de Génesis y Dios llama a Abraham, ¿cuál es la promesa que Dios le da a Abraham? Dios le dice, en tu simiente, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Mucho más específico, ¿no es cierto? Ahora va a ser de la familia de Abraham. Avancemos al capítulo 49 de Génesis, la gran profecía del patriarca Jacob. Y en versículo 10, hablando de la tribu de Judá, Jacob dice que el cetro no se apartará de la tribu de Judá hasta que venga el Mesías. ¿Ven cómo estos testimonios se van amontonando? Indicando de qué familia el Mesías iba a venir, de Abraham, de Judá. Y cuando llegamos a 2 de Samuel, el capítulo 7, Dios se manifiesta al gran rey David y le da una profecía. Te voy a dar un hijo, le dice a David, te voy a dar un hijo. Él se va a sentar sobre tu trono y de su reino no habrá fin. ¿De quién estaba hablando? ¿De Salomón? Bueno, Salomón heredó el reino de su padre, pero Salomón no vivió para siempre. No estaba hablando del Mesías. Que de las varias familias de la tribu de Judá, la de David fue escogida para ser la familia para el Mesías. Qué profecías tan específicas que apuntan al Señor Jesús, para que podamos creer en Él y tener vida eterna. Ahora, más adelante en la Biblia, tenemos profecías de la muerte del Mesías.
Ahora, eso es un poco extraño porque la esperanza era que el Mesías iba a venir para derrotar a todos los enemigos y dar una gran victoria al pueblo de Dios. Cuando de repente empiezan a aparecer profecías que hablan de su muerte. Isaías 53, un tremendo capítulo que describe el Mesías como un cordero, llevado al matadero, sin reclamar, para entregar su vida por nuestros pecados. Fantástica profecía, Isaías, capítulo 53. Pero la referencia al cordero en ese capítulo nos lleva mucho más atrás en la Biblia, al libro de Éxodo. ¿Se acuerdan? Cuando Dios salvó a su pueblo de Egipto y la última terrible plaga, que el hijo primogénito de los egipcios murió. ¿Cómo se salvaron los primogénitos judíos? Sacrificando un cordero, el cordero de la Pascua. Lo que muy pocos saben porque no han estudiado en detalle la Biblia, es que cuando Dios ordenó la muerte del cordero de la Pascua, Dios dio varias instrucciones acerca de cómo matarlo, cómo comerlo. Y entre todos esos detalles había uno muy interesante que francamente nadie entendió. Es que iban a matar el cordero, iban a quemar el cordero, iban a comer todo el cordero, pero no podían quebrar un hueso de ese corderito. Ahora, ¿por qué Dios dijo eso? ¿Se acuerdan cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y los soldados romanos vinieron para ver si estaban muertos? A los dos ladrones rompieron sus piernas, pero al Mesías no lo tocaron. Ya estaba muerto. Pero Juan indica ese detalle de no romper uno de sus huesos. Fue para cumplir esa antigua profecía de 1400 años antes, de que ningún hueso debería ser roto. Y podemos ir a Daniel capítulo 9. Faltaría tiempo, hermanos, esta noche para tantos detalles. En Daniel 9 hay la profecía de las 70 semanas. Y claramente indica, el Mesías va a morir en la semana 69. Y cuando sacas los cálculos, da con la misma fecha cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de testimonios que apuntan al Señor Jesús. Pero no solo su muerte. Luego hay profecías que hablan de su tremenda victoria, de este reino que se va a establecer, un reino que empezando en Jerusalén iba a alcanzar a todas las naciones. ¿Dónde estamos ahora, hermanos? El país, el Perú. ¿Estamos cerca de Jerusalén? Estamos lejísimos de Jerusalén. Ahora, ¿cómo es que el Evangelio ha llegado aquí? Dios lo había profetizado. Este Evangelio va a alcanzar a las naciones. Isaías lo profetizó 700 años antes de Cristo, que un hombre iba a morir ejecutado en una cruz, abandonado por todos sus amigos. Sin embargo, ese mensaje iba a revolucionar todo el mundo. Oh, hermanos, hay bastantes testigos, bastantes testimonios. No se trata de un salto al aire, cerrar los ojos para creer. No, mira la Biblia, estudia bien. Hay mucha evidencia de quién es el Señor Jesús. Pasemos a los cánticos espirituales del Antiguo Testamento, los salmos. También hay mucho testimonio de Cristo en los salmos. El Salmo 2, por ejemplo.
indica que los reyes de la tierra se van a levantar contra Dios. Se van a rebelar contra su palabra, como estamos viendo hoy en día. ¿Y cuál es la reacción de Dios? ¿Se pondrá Dios todo nervioso? ¿O qué voy a hacer porque las Naciones Unidas están en mi contra? ¿Qué dice el Salmo 2? El Señor se ríe de los seres humanos. ¿Qué piensan que pueden pelear contra Dios? Y la respuesta de Dios es dar a Cristo, Rey de reyes, Señor de señores. Y el Salmo 2 aconseja a las naciones: tiemblan delante del Mesías, doblen rodillas delante de él mientras tenga tiempo, porque él va a venir para reinar en este universo. Salmo 72 también amplía los detalles. El reino de Cristo va a durar mientras dure el sol y la luna, y de un extremo del planeta hasta el otro extremo, todo será del Mesías Cristo. Ya está profetizado, Salmo 72. ¿Quieres ver la gloria del Mesías? Anda al Salmo 45. El Salmo 45 habla diciendo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia de Dios se ha derramado sobre tus labios. El cetro del reino se ha dado al Mesías. Toda su gloria venidera está en el Salmo 45. ¿Y quieres saber si el Mesías es simplemente un ser humano como nosotros? Anda al Salmo 110, versículo 1, donde David, el gran rey de Israel, dirigiéndose a Dios, dice: dijo el Señor, Jehová, a mi Señor el Mesías. El rey David llama a su descendiente mi Señor, indicando que el Mesías no iba a ser simplemente un ser humano. El Mesías iba a ser tan glorioso que aún el gran rey David de Israel tendría que doblar rodillas delante del Mesías y someterse a él. Así que los salmos dan testimonio del reino de Cristo, de la gloria de Cristo, de la naturaleza de Cristo. Y para nosotros ahora, otra gama de testimonio encontramos en los evangelios. Estos 4 preciosos libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y desde el comienzo al final de cada evangelio, repleto de testimonios históricos, verídicos, de quién es Jesús de Nazaret. Alguien preguntará: pero pastor, ¿y por qué 4? ¿Acaso 1 no hubiera sido suficiente? Por supuesto que sí. Tener un solo evangelio inspirado por el Espíritu Santo, con detalles del nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Un evangelio más que suficiente. Pero fíjense, ¿pueden ver cuánto Dios quiere que creamos en Cristo? Nos ha dado no solo 1, no solo 2, o siquiera 3. Tenemos 4 evangelios, como los 4 puntos cardenales, como las 4 estaciones del año. 4 evangelios para darnos todo lo que necesitamos saber acerca del Mesías, para que creyendo en él tengamos vida eterna. La verdad es que es fascinante leer los 4 evangelios. Puedes tomar un relato como la alimentación de los 5,000, que vas a encontrar en los 4 evangelios.
pero cada evangelio te da detalles diferentes. Por ejemplo, un evangelio te dice que el Señor alimentó los 5,000 el día después de la muerte de Juan el Bautista. Y el Señor había cruzado el mar para descansar y tener un tiempo para llorar la muerte de Juan el Bautista. Sin embargo, viendo tanta gente, el Señor puso a un lado sus emociones y atendió a la gente. Otro evangelio menciona que alimentó a los 5,000 en un lugar desértico. No había nada, casi nada creciendo ahí. No había aldeas, no había dónde enviar los apóstoles para comprar un poco de pan. No había nada. Y en el desierto, Él alimentó a más de 5,000 varones, haciéndole recordar del Éxodo, cómo Moisés aparentemente había alimentado a la multitud. Muy interesante cómo cada evangelio enfoca el relato de la alimentación de los 5,000 en una forma muy particular. Es como un escenario que alguien ha tomado 4 fotos de 4 ángulos diferentes y ningún detalle se pierde. ¿Pueden ver el amor de Dios para nosotros? Para ser salvos hay que creer en Cristo. Para creer en Cristo hay que conocerlo. El Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Y tenemos 4 evangelios. ¿Y saben lo interesante? Cada evangelio fue escrito independientemente por una persona muy diferente. Mateo, por ejemplo, era judío. Escribe un evangelio para judíos. Pero Marcos, él era amigo de Pedro. Pedro es el discípulo enérgico. Y el evangelio de Marcos es un evangelio a toda carrera. El Señor sana y actúa y hace esto y lo otro y no hay mucha reflexión porque el apóstol Pedro, él era un hombre de acción. Y el evangelio de Marcos es así también. Lucas era un médico. Sabrán cómo son médicos, ¿no es cierto? Bien estudiosos, bien metódicos, bien analíticos. Y el evangelio de Lucas es así, bien estructurado. Él dice al comienzo, él investigó todo y lo escribió en orden. Qué interesante, ¿no es cierto? Un evangelio para judíos, un evangelio para gente de acción, un evangelio para los intelectuales. ¿Y Juan? Juan es profundo. Juan es para aquellas personas que les gusta pensar profundamente. Y Juan esperó hasta casi su muerte. Y recién escribe este precioso evangelio. Para mí lo fascinante es que, aunque son 4 personas tan diferentes, coinciden en cómo presentan al Mesías. Hay una tremenda armonía en los evangelios. ¿Para qué? Para que cualquier persona leyendo con corazón abierto pueda creer que Jesús es el Mesías. Y para terminar, estos autores conocían a Cristo personalmente, o a lo menos vivían cerca de personas que lo conocían y tomaron datos de testigos oculares. Hermanos, estos evangelios se escribieron dentro de 40, 50 años de la muerte de Cristo. Había mucha gente que podía fácilmente desmentir lo que estaba escrito aquí, si no era cierto, si estos hombres están inventando cosas. Había bastante gente viva todavía que podía decir, no, Cristo nunca alimentó 5,000 personas. Pero nadie cuestionó los evangelios, porque eran verídicos. Lo que estoy diciendo, hermanos,
es que aquí en Juan 5, el Señor menciona muchas personas que dieron testimonio. Juan el Bautista, las obras de Cristo, Dios el Padre, Moisés en el Antiguo Testamento. Pero para nosotros, el siglo XXI, tenemos la Biblia, repleta de evidencia de quién es Cristo, para que podamos creer en Él. Así que la conclusión esta noche es la siguiente. Creer en Cristo es lo más lógico. Si hay un accidente aquí en Trujillo y un chofer dice una cosa y el otro chofer dice una cosa diferente, ¿qué hay que hacer? Llama a testigo, ¿no es cierto? Un testigo es de valor, ¿no es cierto? Una persona neutral que va a dar testimonio. Pero si tienes dos testigos y ambos concuerdan, ya sabes lo que pasó, ¿no es cierto? Y si tienes tres testigos, ya no hay vuelta que dar al asunto. En la Biblia tenemos múltiples testigos que apuntan a quién es Cristo. Así que creer en Cristo es lo más lógico, es lo más razonable. Entonces, ¿por qué no todos creen? Pregunto esta noche, ¿por qué no creen? Te pregunto a ti, ¿tú crees en Cristo? ¿Has confiado en Cristo? ¿Estás viviendo para Cristo? Si no, ¿por qué no? No me digas que no puedes creer. No me digas que no hay evidencia. Hay abundante testimonio. Volvemos a esta pregunta. ¿Por qué la gente no quiso creer en Cristo cuando Él estaba vivo? Miren lo que leemos aquí. Volvamos a Juan 5 para terminar. Miren versículo 40. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de la falta de fe, según versículo 40? Y no queréis venir a mí. Interesante, ¿no? ¿Por qué no creían? No creían porque no querían creer. Había testimonios, había bastante testigos, pero esta gente no quería creer. ¿Dónde estaba el problema entonces? No estaba en la mente, ese no es el problema, estaba en el corazón. El corazón era el problema. Miren versículo 42. ¿Qué dice verso 42? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahí está el corazón. No tienes amor a Dios. ¿A quién estaban amando? A sí mismos. Se amaban a sí mismos. Y no tenían amor para Dios. Y cuando Dios envió a su Hijo y dio abundante testimonio de quién era su Hijo, fue la falta de amor a Dios que llevó a la gente a no querer creer. Miren versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El corazón estaba mal. El corazón estaba mal. Han pasado 2000 años. En la Biblia tenemos aún más testimonios de lo que habían en el primer siglo. Y mucha gente sigue sin creer. Porque no aman a Dios. No les nace en su corazón someterse a Dios. Y por eso no quieren creer. Esta noche tengo que cumplir una gran responsabilidad. No lo hago para asustar, lo hago para ser honesto. El que no cree
ya está condenado. Cristo lo dijo. El que no cree, porque no quiere creer, ya está condenado. No tienes que esperar a morir para ser condenado por Dios. Mientras vives, ya estás bajo condenación por tu corazón duro, no arrepentido. Te amas a ti mismo más que amar a Dios. Y ante tanta evidencia, no quieres creer. Eso es muy serio. Y a no ser que Dios tenga misericordia, podrás morir así. Y tu destino será trágico. Esta noche yo te invito a venir a Cristo. Te invito a examinar tu corazón en primer lugar. ¿Qué es lo que no te permite creer? ¿Acaso Dios es malo? Quizá tus conceptos de Dios necesitan cambiar. Te invitamos este mes de nuestro aniversario. Ven a los cultos. Escucha la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo abre tu mente, toque tu corazón. La evidencia está allí. Es nuestros corazones que necesitan ser sensibilizados. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ven a Cristo, confía en Él. Vamos a orar un momento. Padre amado, gracias por tu palabra esta noche, por lo que hemos podido escuchar. Padre, gracias que no nos pides hacer un salto al aire. No nos pides cerrar los ojos y creer por si acaso será cierto. Has tomado el tiempo para, a través de cientos de años, darnos tanto testimonio que fehacientemente se ha cumplido en Cristo. Así que, Padre, si no creemos, es porque no queremos creer. Como una persona ciega que no quiere ver. Pero, Padre, esa condición es muy triste y trágica. Quiero pedir esta noche, Señor, que alguien esté escuchando este mensaje que todavía no tiene fe en Cristo. Quiero pedir, Padre, que tu Espíritu Santo toque su corazón, pueda remover su mente, tocar su conciencia, hacerle sentir la urgencia de estar bien contigo, la importancia de creer en Cristo. Y Padre, pido que tu palabra sea esa luz, ese camino que lo lleve a los pies del Señor Jesús. Gracias por esa promesa que todo aquel que viene será recibido. No echarás fuera a nadie que viene de todo corazón. Pero Padre, ayúdanos a poder venir así para recibir salvación y vida eterna de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Señor te lo pedimos esta noche. Amén. Amén. Les animamos entonces, amigos, si esta noche has escuchado la palabra de Dios y te ha llegado al corazón, aprovecha a hablar con alguien de la iglesia que tú conoces. Escríbenos a través de la página de Facebook. Estamos aquí para apoyarles en cualquier manera que podamos.